La elección extraordinaria para la gubernatura de Puebla es sin duda la cita más importante de este calendario electoral 2019, también posiblemente la elección más tensa después de la impugnación de los comicios pasados y por supuesto del lamentable fallecimiento en un accidente de la exgobernadora Marta Erika Alonso. Pero no solo eso, también hay una enorme fractura dentro de la clase política poblana y al interior de los grupos de poder. ¿Cuáles son las perspectivas entonces de estos comicios extraordinarios en Puebla? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debata. Nos va a acompañar el candidato de la oposición, Enrique Cárdenas. Quédese con nosotros, vamos a ver rápido unos datos de contexto y arrancamos ya con nuestro programa, con nuestro debate de hoy. La elección extraordinaria para la gubernatura de Puebla es el mayor reto del calendario electoral 2019 debido a la polarización que dejó en el estado los pasados comicios que llevaron al poder estatal a la fallecida gobernadora Marta Erika Alonso y al ex coordinador de los senadores panistas Rafael Moreno Valle. Además, las diferencias internas de Morena que lideran las encuestas para designar a su candidatura en que repetirá como abanderado Miguel Ángel Barbosa. Las rupturas internas han marcado también el curso de otros partidos como el PAN, que vio recientemente el desprendimiento de un grupo de diputados y su acercamiento a la candidatura del morenista. El Congreso local aprobó solicitar al INE la atracción y organización de los comicios estatales después de que la anterior fuera impugnada por denuncias de fraude en el proceso de parte del también candidato Miguel Barbosa. Con un 40% de las preferencias, Morena aventaja la intención de voto para gobernador de Puebla. El PAN obtiene el 11%, el PRI 5% y el PRD 2%, con un 38% de indefinidos, de acuerdo con El Financiero. Posiciones. 1. El candidato de Morena, Miguel Ángel Barbosa, dijo que se siente sin mancha para buscar la gubernatura por segunda vez en menos de un año. 2. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, informó que la elección extraordinaria para gobernador en Puebla transcurre conforme al libreto, sin contratiempos, aunque se pondrá atención especial en que la jornada de votación ocurra sin actos de violencia. 3. El proceso electoral que se vive en Puebla no tiene por qué verse empañado de actos delictivos, defendió el secretario general de gobierno de ese estado, Fernando Manzanilla, al confirmar que a diferencia del año pasado, esta vez se tendrá el acompañamiento del Instituto Nacional Electoral. 4. El presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que el que cometa fraude en las elecciones extraordinarias para gobernador en Puebla será encarcelado sin derecho a fianza. La elección extraordinaria en Puebla, una elección que va a tener trascendencia, que va a tener impacto a nivel nacional, los equilibrios de los poderes, sobre todo después de las elecciones de julio pasado en que arrasó Morena. Parte también arriba en las encuestas, pero el resultado no está decidido y al contrario puede convertirse en una de las pruebas importantes sobre la geometría política que habrá de instalarse en el país en los próximos años. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros con el candidato opositor, candidato de la alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas. Un gusto tenerte. Muchas gracias, Pepe. Todavía no soy candidato oficial, tengo que decir eso. Déjame, con la ley. Qué bueno que me corriges a mí, porque si no me van a sancionar a mí y la autoridad. Te equivocaste. Aspirante a la candidatura, pero ya, digamos, ya registrado, aspirante a la formalización de la candidatura. Es correcto. ¿No? Para ser justos. Y no empezar, sobre todo en una elección que viene de haber tenido unos comicios tan irregulares, tan impugnados como el caso de Puebla. Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, eso sí confirmado. Sí, sin lugar a dudas, diputada ciudadana. ¿Cómo estás? Mucho gusto de verte, Pepe. Muy Como siempre, Enrique. un placer tenerte aquí y me gustaría arrancar, Enrique, de una vez, y déjame arrancar con una declaración de Lorenzo Córdoba de los últimos días. Y dice, el INE que se va a hacer cargo de organizar la elección, estamos actuando el calendario y en ruta convenida, pero alerta, lo que sí le preocupa es la responsabilidad de los actores políticos, ha creado una situación de tensión en el Estado. Explícanos, ¿cuál tensión? ¿Si la hay o no? ¿A qué se debe? ¿Y qué están haciendo los actores políticos en Puebla para llamarlos irresponsables desde la autoridad electoral? Bueno, no sé a qué se haya referido Lorenzo Córdoba al decir eso, pero lo que sí puedo decir es que
Sí, ha habido un ambiente complejo en Puebla en términos de la propia selección o elección del gobernador interino. Esto marcó, yo creo, se había tratado de que fuera un gobernador más, digamos, neutro, y pues él fue más bien del PRI, pero con apoyo de Morena, y al final fue medio forzada la elección casi unánime, pero la gente no está muy concreta, muy tranquila. Se habla del primor en Puebla, y eso pues quizás es a lo que se refiere Lorenzo Córdoba. ¿Cómo ves tú? Tú has seguido, tú conoces bien, eres poblana, conoces bien la situación. Soy poblana, un poco exiliada de Puebla, pero con fuertes raíces pero no poblanas. Exiliada, pero no del todo. Autoexiliada. Pero no del todo alejada. No. Uno no puede exiliarse, además ver, digo, Marta, ya tengo las raíces. A ti te tocó incluso aquel acto encabezado por la secretaria de Gobernación después del accidente, del fallecimiento de la exgobernadora, unos comicios muy, muy duros, muy divididos, polarizados, en efecto con violencia, como decía el reportaje, y te toca ese acto en el que hay impugnaciones fuertes y un reflejo justo de las fracturas que hay al interior de la clase política. No sé si a eso se refería Lorenzo Córdoba, con decir falta de responsabilidad de los actores. Sí, pues yo creo que sin duda, o sea, Puebla viene de un proceso muy complicado, donde hay que decirlo, las elecciones del año pasado en Puebla fue una elección de 2 maquinarias electorales, donde hubo muchos recursos en juegos de un lado y del otro, donde hubo una obstinación por el poder, que desafortunadamente terminaron en hechos muy trágicos que en algún momento tendrán que aclararse, pero que eso dejó muy polarizada a la sociedad en Puebla y que después se reclamaba y se demandaba un proceso que sentara bases parejas para todas y para todos, y que me parece que no se logró, y que no se logró porque de alguna manera, y lo platicábamos aquí en un programa tuyo también, este tema del interino viene de un acuerdo político más allá de los intereses de la ciudadanía. Es un acuerdo político en el que incluso se habló que hubo un acuerdo para las votaciones de Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, que fue lo que estuvo de por medio, porque hay que recordar que el que queda como gobernador interino de venir de no tener ninguna presencia, el PRI en Puebla, o sea, el PRI se fue prácticamente al 4º lugar en las elecciones en Puebla, no tener presencia a tener el gobernador interino, que es el que actualmente preside, pero además de un PRI muy viejo, que el actual gobernador interino pues tiene presencia en el Estado, porque ha pasado pues prácticamente con todos los gobiernos estatales, particularmente el PRI. Entonces, en estas circunstancias de repente se te plantea un escenario en el que pues ya todo está dicho, no hay nada más por hacer, las cosas ya están dadas, y me parece que ante eso que se planteó, que pretenden plantearse desde el acuerdo político, la ciudadanía de Puebla no está satisfecha. ¿Por qué? Porque no queremos ver que ya todo está hecho, sino que justamente hay que construir alternativas. ¿Dónde están las alternativas para la ciudadanía? Y me parece que el gran reto de cara al siguiente proceso electoral extraordinario en Puebla es eso, presentarle a la ciudadanía una alternativa, decirle que no todo está dicho y que realmente tiene opciones, que hay alternativas, que los acuerdos políticos se pueden romper con un voto ciudadano, y creo que el reto es motivar a la gente para que salga a votar en Puebla. Ahora, fíjate, en medio de ese no está todo está dicho que dice Marta, Enrique, me llama la atención, en contrapunto de la declaración que ya cité de Lorenzo Córdoba, otra que me voy a permitir ponerla sobre la mesa, secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla, que dice también en los últimos días, hoy no tenemos elementos dañinos que en su momento generaron muchos problemas en el Estado. Por supuesto, un mensaje de tranquilidad, de calma, pero ¿a qué se refiere? ¿Cuáles eran los elementos dañinos que antes había y que ahora ya no hay? Sí. No, a ver, ayúdanos a entender, porque otra vez estamos regresando a un poco a ese discurso críptico, que parecen mensajes entre la élite política y que el ciudadano en general no entendemos. Mira, Pepe, sí, efectivamente, como dice Marta, la elección del 1 de julio fue muy compleja, con 2 maquinarias electorales donde se ve que hubo muchísimos recursos de un lado, de otro. Obviamente no satisfacieron a la ciudadanía. Los hechos violentos del 1 de julio han quedado impunes. No hay nadie que esté siendo investigado. Hubo balazos, hubo heridos de bala,
Robo de urnas. Robo de urnas, 70 casillas. Yo sí estaba, la verdad sí nos molestó mucho que el INE no hiciera nada, no se metiera, tampoco el gobierno del estado, tampoco se metió. Y eso generó un malestar muy grande. Se habló de una elección de estado, en fin. Luego vino todo el tema de la impugnación y bueno, finalmente se da. Nosotros como sociedad civil, acatamos obviamente el fallo del tribunal y lo que vemos es que hay muchos rumores en este momento de que efectivamente pues está volviendo a haber manejo económico y político de redes y operadores. Clientelismo otra vez, claro. Clientelismo pesado. Entonces, eso hay rumores, yo no tengo ninguna prueba, pero pues eso es lo que se oye por todos lados. ¿Cómo ves, Marta? Pues mira, yo de entrada... ¿Ya se fueron los elementos dañinos? No, yo diría que Fernando Manzanilla también, para que quienes no lo conozcan, porque sin duda sí volvemos a sacar el tema y el elemento primor acá de ese acuerdo político, porque si bien el gobernador interino procede de las filas del PRI, Fernando Manzanilla era el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, ahora sin registro, pero que hizo alianza con Morena. Entonces vuelve a poner la cancha del lado de Morena. Y en ese sentido es que desde un principio se ve que hay un acuerdo político hacia allá. Lo curioso es que, y por eso creo que se refiere a los elementos dañinos, es que él también conoce al grupo de Moreno Valle. ¿Por qué? Porque él era su cuñado, claro. porque además formó parte de este grupo durante mucho tiempo, y me parece que también salir varios representantes del morenovallismo en Puebla, a incluso desde mucho antes a bajar las manos, a decir, nos retiramos incluso de la política, un operador político como Kid Castañón, que dijo, yo me retiro. Su principal operador político. Me parece que también hay un acuerdo político en ese sentido, y vuelvo a lo mismo, o sea, parece ser que se ponen de acuerdo entre los políticos poblanos para garantizar impunidad por una parte, para que estos hechos violentos que se generaron en las elecciones no se investiguen más, para que los trágicos hechos en los que perdió la vida tanto la gobernadora como el senador tampoco vaya más allá, y dejar eso por allá mientras hay un acuerdo político para apoyar a un partido político. Por eso es tan importante que más allá del acuerdo político sean las y los ciudadanos en Puebla quienes puedan poner nuevamente en equilibrio la balanza. Obviamente habrá muchas circunstancias en desventaja. ¿Por qué? Porque ellos van a tener el gobierno, los recursos y muchas posibilidades, pero de este lado pues está la ciudadanía. Puebla es un estado donde hay una ciudadanía activa, participante. A ver, pero lo que está sugiriendo es que si la elección pasada, los comicios anteriores fueron de 2 maquinarias, esta vez no va a haber más que una maquinaria. Hablando de las elecciones extraordinarias en Puebla, una elección que sin duda va a tener repercusiones nacionales, la más importante del calendario 2019, sobre todo después del triunfo de Morena el año pasado en la elección federal, en la elección presidencial. Me quedé contigo, Enrique Cárdenas, candidato, aspirante a la candidatura, ay, casi, aspirante a la candidatura, todavía registrado, pero todavía no formal, de la alianza opositora. Y te pregunto, ahí nos fuimos al corte y decíamos, la elección pasada fue de 2 maquinarias, la de Morena y la de los morenovallistas, la del Frente en su momento, el control político que siempre se le reconoció, por decirlo casi eufemísticamente, al ex senador Moreno Valle y su operación política. Esta vez parece que, decía Marta Tagle, una sola maquinaria. ¿Cómo ves tú la elección? ¿A qué te vas a enfrentar? ¿Y cómo lo vas a enfrentar? No, mira, yo creo que es interesante el que este movimiento, esta candidatura, pues, futura candidatura, surge de un movimiento pues realmente ciudadano en donde sumamos, que fueron los que estuvimos por las firmas. Recordarás que fui por la candidatura por la vía independiente, no logramos las firmas, es imposible. Y aquí estuve en tu programa, recuerdo, y entonces ofrecimos, después de los trágicos acontecimientos del día 24, le ofrecimos a los partidos de oposición pues una plataforma ciudadana a ver quién la tomaba. Y entonces pues hubo 3 partidos, Movimiento Ciudadano inicialmente, y después los otros 2, muy amablemente, con mucha generosidad, dicen, ok, aquí están esta posibilidad, y entonces se hace esta alianza más bien, o no sé cómo llamarle, candidaturas comunes. Candidaturas comunes. Entonces, cada quien tiene su candidato, por decir, pero es la misma persona. Y se está recomponiendo los partidos, por ejemplo, el PAN, que efectivamente pues tuvo sus
cuestiones por la propia muerte de Rafael Moreno Valle y de la gobernadora Marta Erika Alonso, que hacen pues que los diferentes grupos se estén recomponiendo. Eso no hay duda. Pero las maquinarias de Moreno Valle, ¿a dónde se fueron? Pues están algunas, ahí siguen, algunas, otras las están, dicen, desgranando desde donde acabas de platicar. Y, desde la Secretaría de Gobierno. Pues aparentemente es lo que se dice. Se dice. Digamos, los operadores de ese mismo partido es lo que mencionan. Entonces, se están recomponiendo y lo mismo está pasando con las bases y las de el PRD y de Movimiento Ciudadano. Claro, esto no incluye pues todo lo que Marta menciona, o sea, la ciudadanía que se vuelque, no sé, para la votación. Y ahí es en donde creo que puede ser muy interesante. Entonces, sí hay una maquinaria fuerte, pero la otra tampoco está manca, ¿no? Pero más que eso, es la ciudadanía la que está llamada a jugar un papel importantísimo y como dice Marta, pues ya no se trata de que por acá se pongan de acuerdo con un acuerdo político que sabe, ahora sí que solo ellos entienden, sino que los ciudadanos y ciudadanas efectivamente tomen la batuta y digan, aquí mis chicharrones truenan. ¿Ves a la ciudadanía interpretando, apreciando la elección poblana, por supuesto, viendo así las cosas? Pues yo creo que va a ser el reto de la campaña. Lo que quieren es ya, resolvamos lo del gobierno, aunque incluso hay, Marta, por ahí rumores de iniciativas en el Congreso para hasta modificar las fechas en caso de desaparición de los gobernadores. Sí, no, me parece que en Puebla están esperando un buen gobierno. De hecho, incluso ni siquiera ahorita el interinato ha sentado las bases para gobernar porque, insisto, este interinato está hecho para procesar la elección, más que para regresarle a Puebla la calma, la tranquilidad, darle gobernabilidad al Estado. Seguimos teniendo muchos problemas de los que no se habla mucho a nivel nacional, pero Puebla sigue con un problema grave de inseguridad. Hemos dejado de hablar del robo del combustible y del huachicol y lo que esto enfrenta en Puebla, y hay unos niveles de inseguridad muy terribles en Puebla, y entonces la situación en Puebla sigue sin que tenga gobierno, pues. Y entonces, mientras eso no suceda, pues la ciudadanía no puede estar a la espera y por supuesto las elecciones próximas es la gran oportunidad de construir algo, y el reto que va a tener la candidatura ciudadana es justamente presentarse como una alternativa, porque la última encuesta, antes de que se conocieran nombres de los candidatos, tanto de Morena como en este caso del posible candidato de la candidatura común entre el PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN, demostraba que si bien había muchas posibilidades de que Morena ganara independientemente de cuál fuera el candidato, también había un espacio de oportunidad muy grande, porque mientras a Moreno le daba el 40%, a la ciudadanía había un 38% de indecisos. La del financiero, sí. Así es, entonces estamos hablando de que la ciudadanía está buscando alternativas, porque además, insisto, los poblanos no somos el tipo de ciudadanos a los que les interese el problema político, la disputa. Siempre le hemos apostado más a la construcción, hacia ir hacia adelante. Dicen que somos muy conservadores los poblanos, pero porque no nos gusta el pleito, pues. Y entonces creo que ya están cansados de toda esta disputa por el poder, y lo que ellos quieren son soluciones para su vida diaria, y eso es lo que hay que ponerle de frente. Creo que además Morena escogió el peor de los candidatos, y eso a los poblanos les suena más de lo que ya han tenido, no una solución real para los problemas de los poblanos, o ponerles de frente una alternativa que realmente garantice la solución a los problemas que se viven en el día a día. A ver, alternativa pone sobre la mesa, Marta, y te pregunto, Enrique, uno de los señalamientos que ha habido respecto de tu candidatura es el apoyo que antes le diste a Morena y la crítica que en su momento hiciste también fuerte respecto de Moreno Valle y de la candidata en ese momento, su mujer, Marta Erika Alonso. ¿Cómo construir esa alternativa partiendo de una contradicción como esta? Una aparente contradicción. Una aparente contradicción. Porque en realidad no lo es. Por lo siguiente, yo estaba muy feliz en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias cuando tuve una invitación a participar en esa encuesta por parte de Morena. Me tomó un rato decir que sí, pero siempre fue bajo la premisa de que yo no me tenía que afiliar al partido, no tenía por qué dejar este carácter ciudadano, que al contrario, que ellos estaban buscando gente como de tipo ciudadano, y pues también al mismo tiempo había diferencias, algunas coincidencias sin duda, como el combate a la corrupción, a la impunidad, o sea, como prioridades, la desigualdad, la inseguridad, eso coincidimos, yo coincido con esos problemas que hay que atacar.
pero ciertamente no había coincidencia en otros temas, la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, la reforma educativa incluso. Entonces, pero bueno, así fue como se acordó y luego pues ya vino aquel evento en donde digamos, ya me desinvitaron, por decir, no vas a entrar en detalles, pero bueno, hubo eso y después fue que se abrió la opción de irnos por la candidatura por la vía independiente y que por el problema de la ley pues no se pudo. Entonces hacemos este ofrecimiento ciudadano y para nuestra sorpresa hay 3 partidos que se anotan. Yo francamente pensé que íbamos a tener 1, quizás 2, pero nunca 3. O sea, la verdad sí era algo que no lo pensaba que pudiera suceder. Entonces, y uno de ellos resulta ser el PAN. Y yo también había criticado, deja tú a Moreno Valle, había criticado la lejanía de los partidos y de la sociedad. Así es. ¿No? Y como que eran 2 cosas distintas, como bien dice Marta, pues una cosa por acá, acuerdos políticos, y la ciudadanía por acá como, pues nomás... En el divorcio. En el divorcio total. Y la verdad es que esto yo celebro y aplaudo el que estos partidos, bueno, no lo digo por Movimiento Ciudadano, porque en realidad siempre han estado más abiertos a los ciudadanos, es parte de su natura, digamos, pero no así del PRD o del PAN, a quienes les costó más trabajo tomar una decisión de este tipo, sobre todo al PAN. Entonces, aplaudo el que se hayan abierto, el que hayan dicho, órale, viene una candidatura ciudadana, vamos a entrarle. Y bueno, pues sí, con los problemas que esto tiene, pero no hay una contracción, sigue siendo una persona que se mantiene en la línea, la plataforma que estoy llevando es la misma, hay coincidencia en las letras grandotas con los 3 partidos. Luego, si te vas bajando el tamaño de la letra, pues puede ser que haya diferencias. Pero entre partidos y conmigo también. Pero digamos, el tema sería irnos por la letra grande. Entonces, yo no veo esa contradicción, Pepe, más bien es al revés. Hay una consistencia de decir, como ciudadano, pensamos que hay soluciones, que las cosas pueden ser de otra forma, donde podemos poner a las personas y a las familias en el centro de la acción pública. Esto parece como una obviedad, pero es fundamental. Es decir, toda la política pública, todo lo que se haga desde el gobierno, tiene que estar en función del bienestar de las personas. Tú dirías, pues ¿qué no es así? Pues no siempre es así. Hay otros intereses, casi siempre, que impiden que esto suceda. Entonces yo te diría... O sea, los intereses particulares, personales, de grupo, de facción, y políticos, etcétera. Y enfrente lo que vas a tener es un candidato como Miguel Barbosa. Así es. Que acaba de decir, esta es otra de las declaraciones que traía para ponerla sobre la mesa hoy. No tengo mancha para buscar la gubernatura por segunda vez en un solo año. Regreso con los dos. Necesito que me des manifestaciones más claras, más allá de sonrisas. Elecciones extraordinarias en Puebla. Una elección en medio de la tensión, sobre todo por la polarización que ha vivido ese estado. Me quedé contigo. Ponía sobre la mesa una declaración del líder en las encuestas, Miguel Barbosa, de Morena. Decía, no tengo mancha para buscar la gubernatura por segunda vez en menos de un año. ¿Qué opinas de esa declaración? Pues mira, yo tuve, no sé si oportunidad, pero sí tuve que tratar con él en mi última etapa del Senado de la República. Yo estuve allí, él era el coordinador del Senado y entonces, por eso que me reía, porque lo conozco. O sea, el tiempo que pude estar ahí me permitió conocerlo muy de cerca. Y bueno, pues dice que no tiene manchas porque él todo representa una mancha. Es una persona muy oscura, muy de acuerdo político por abajo del agua. Él era el mejor aliado del PRI en el Senado de la República, de Emilio Gamboa, porque sabía perfectamente en qué momento y cómo ayudarle con los votos en el Senado. Y hasta muy antes de la elección estuvo todavía del otro lado, contrario a Morena. Recordemos que incluso fue diputado de la Constituyente de la Ciudad de México. Entonces, hasta ya muy avanzadas las elecciones, decidió hacerse candidato por Morena en Puebla. Pero me parece que siempre ha habido sido una aspiración de él, permanente, lo sigue siendo. Insistentemente. Y en ese sentido, para la oposición, para nosotros es muy buen candidato porque tiene muchos negativos. Sin embargo, me parece que para Morena es la peor posición
reflexión, porque de llevar a un personaje de esta naturaleza, pues muchos de sus discursos de honestidad, de combatir la corrupción, de gobiernos transparentes, se cae totalmente, porque desafortunadamente, insisto, Miguel Barbosa no es una persona que esté buscando el interés o mejorar la vida de las personas durante los cargos que ha tenido. De hecho, ni siquiera estaba haciendo cosas por Puebla, de donde él había llegado por la vía plurinominal, sino que es un asunto de interés total y absolutamente personal. Pero más, ve nada más la historia. Fue de hecho el candidato que te sustituye a ti cuando lo de la encuesta, y iba él y no tú en la candidatura de Morena. Y luego ahora, al calor de la segunda designación para aspirar a ello, genera incluso una confrontación al interior de la propia Morena entre Jacob Polensky y Ricardo Monreal. Sí, mi impresión es que le pasó con Alejandro Armenta lo mismo que pasó conmigo en esa encuesta, ¿no? Mucho conocimiento, obviamente, por parte del senador, y aunque el potencial de triunfo pues no era para él. O sea, él sigue teniendo todo el conocimiento, pero no tiene todos los negativos. Tiene muchos negativos. Entonces, así me pasó a mí, y yo asumo que eso mismo sucedió con Alejandro, con el senador Alejandro Armenta, y por eso es que está, pues como está, más o menos molesto, digamos, es lo que yo he escuchado, no sé, ustedes sabrán mejor. Pues sí, bueno, no se le ve una cara como muy feliz. Pero... No, sí, así es. Entonces, sí es bueno, son problemas típicos también de los partidos, cuando eliges a uno en lugar del otro y tal, pero pues bueno, en esta circunstancia sí es interesante porque pues había 3 precandidatos, ¿no? Estaba Nancy de la Sierra, Alejandro Armenta y Luis Miguel Barbosa, y bueno, se van por Luis Miguel Barbosa. ¿Por qué razón exactamente? Pues porque se le conoce más, aparentemente es la razón. Aparentemente esa es la razón, que se le conoce más, a pesar de que, de hecho, bueno, perdió la elección pasada, hay que decirlo también. También, además. ¿No? Por cerca de 100,000 votos. Cerca de 100,000 votos fue la diferencia. No es poco. No es poco. No, no son pocos votos. Así es. Y me parece que también el otro gran elemento en el tema de Puebla es que tendremos elecciones este año en 5 días de la República, y de todos Puebla sin duda es muy importante. ¿Por qué? Porque Puebla es el 5º estado a nivel nacional en número de electores. Va a ser la elección más grande en este año, y por supuesto pone una narrativa muy importante por lo que ha pasado en Puebla, o sea, porque es una elección extraordinaria, porque nadie la esperaba formalmente, porque el desenlace de las anteriores elecciones había sido muy difícil, y entonces sin duda va a poner el centro y el ojo en este estado donde además solamente será la elección para gobernador. Y parte del centro y del ojo va a estar en ti, Enrique Cárdenas. Pues sí. Sí, y qué bueno, porque la verdad yo sí estoy entusiasmado, Pepe, Marta, estoy entusiasmado porque sí veo que empieza a jalar una efervescencia ciudadana en el Estado. Y porque empieza a haber otra opción, ¿no? Y gente que hace apenas algunas semanas decía es que no hay opción, por eso hay tantos indecisos que se mencionaban. Pues ahora por lo menos hay otra opción. Yo no sé si se vean para acá o no, espero que sí, bueno, pues pero ese es el tema, ¿no? Ahí está el tema, vamos a darle seguimiento a esto, te volvemos a invitar ya cuando estemos más en campaña oficial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Pepe. Aspirante de la candidatura del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. La elección extraordinaria de Puebla, muchas gracias Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros, gracias de verdad, pero sobre todo a usted.